Bueno, ok, ya para terminar con este tema vamos a tratar algunos aspectos a considerar sobre la carta de crédito. Primero, los bancos normalmente cobran un interés por este servicio. El interés puede variar dependiendo del banco, pero lo más adecuado es comprobar con el banco escogido cuáles son las tarifas, así como para no tener ningún inconveniente en este caso. Segundo, no existe garantía de lo que esté listado en la carta de crédito sea realmente lo que ha sido cargado. Una solución para eso, una posible solución puede ser contratar supervisores independientes o viajar para controlar de primera mano la carga de las mercancías. Pienso que esa podría ser una muy buena opción para esto, porque pues se da el caso que muchas personas no cuidan lo ajeno, entonces uno tiene que estar ahí pendiente. Tercero, en el caso de alguna discrepancia, el comprador podría dejarlo pasar o renegociar los términos y condiciones para compensar las posibles pérdidas en este caso. Cuarto, la carta de crédito reduce los riesgos, pero un pequeño error en ella podría salir bastante caro. Es por eso que hay que estar en la jugada. Debemos asegurarnos de que todos los detalles son correctos, haciendo una doble comprobación si es necesario. Ahora, ¿cómo funciona la carta de crédito? La carta de crédito funciona como una instrucción que el banco del importador da al banco del exportador, garantizando así el pago al exportador por adelantado. Sin embargo, esto requiere en primer lugar que ambas partes cumplan algunos requisitos, ¿sí? Es el comprador el que normalmente da forma a esos términos y condiciones que habitualmente incluyen lo siguiente, que son aspectos muy importantes, que es el puerto de origen y el destino, el modo de transporte efectuado en este caso, la naviera, la descripción de las mercancías, ¿sí? Algo muy detallado, e incluyendo descripciones técnicas en caso de que sea necesario. La cantidad de las mercancías, por supuesto que es algo muy importante, al igual que los documentos requeridos, los detalles del consignatario o consigne. Y por último, pero no menos importante, los detalles de la persona que recibirá las notificaciones. Y por último también, qué pena, la fecha límite en la que puede dar el envío. Una vez ya hecho esto, una vez que el vendedor confirma que está de acuerdo con estas condiciones, el banco del comprador o banco emisor continúa el proceso para emitir la carta de crédito. Esta es enviada tanto al vendedor como a su banco o banco corresponsal. En base a estas condiciones, el vendedor prepara la mercancía y los documentos necesarios para esto. Una vez que el envío se ha hecho, el vendedor lleva copias de los documentos al banco corresponsal para así verificarlos. Cuando el banco corresponsal ha corroborado que todos los documentos encajan con los listados en la carta de crédito, hace el pago al vendedor. Entonces se dirige al banco emisor con los documentos y el banco emisor hace su propia comprobación. Ahora bien, cuando los documentos han sido verificados satisfactoriamente por las dos partes, el banco emisor reembolsa al banco corresponsal el dinero que ha pagado al vendedor. Una vez culminada esta etapa, se notifica al comprador que el envío ha sido hecho y que todos los documentos son correctos y están en su posesión. El comprador entonces paga al banco emisor, quien se encarga de firmar el Bill of Lading, lo cual permite al comprador liberar las mercancías. Ahora bien, ya para terminar este tema muy interesante, vamos a hablar el por qué se usa. Sí, o sea, toda esta carreta, todo esto que hemos hablado, ¿para qué sirve? Entonces, la principal ventaja de la carta de crédito es que iguala los riesgos para el comprador y tanto también para el vendedor. Protege al vendedor, ¿por qué? Porque le garantiza el pago siempre y cuando éste cumpla con los términos y condiciones acordados en ella. Pero la carta de crédito obviamente también protege al comprador. Si el vendedor no envía las mercancías, el comprador puede poner en pausa la carta de crédito. Esto se ve tal vez como una especie de multa para el vendedor por fallar en la entrega de las mercancías y un reembolso para el comprador. No siendo más, les agradezco mucho su atención, espero que toda esta información haya sido de mucha ayuda. Nos veremos en otra ocasión, hasta luego.